Ahora sí nos vamos al ámbito internacional, ¿les parece? Perfecto. Tenemos muchísimas noticias, fundamentalmente de la región, ¿verdad? Vamos a basarnos fundamentalmente en la región para ver un poco cómo se están moviendo los países que están alrededor de Bolivia. Vamos hasta Colombia. Les comento que hace ya algún tiempo estaba el paro agrario en Colombia. Aún continúan y por supuesto siguen haciendo negociaciones entre el gobierno y el sector en conflicto. Veamos. 7 días cumplió el paro agrario en Colombia, 7 días en los que los campesinos y el gobierno no han llegado a un acuerdo. Para el ministro de Cultura Rubén Darío Lizarralde, quien hace parte de la mesa de conversaciones, los diálogos van por buen camino y de forma armónica. De los cerca de 180 compromisos, nosotros hemos cumplido totalmente cerca del 70%. Sin embargo, los voceros agrícolas dicen que no levantarán la protesta hasta que el gobierno les dé respuesta al 100% de sus demandas. No sé de dónde saca el ministro esas cifras, igual la idea es aclarárselo en la mesa, sería hacerle esa pregunta a él de dónde saca el 70%. Durante esta semana este ha sido el panorama en las vías de Boyacá, Huila y Santander. Con pancartas y megáfonos, cientos de labriegos aseguran que el gobierno incumplió los compromisos adquiridos en el pasado mes de septiembre. Entre las demandas de los campesinos está la renegociación de los tratados de libre comercio, la condonación de créditos bancarios, entre otros requerimientos. Y bueno, yo les comento de que ahora nos vamos a Chile. ¿A Chile? ¿Qué ha pasado en Chile? Diferentes sectores sociales se reunieron para realizar una nueva constitución política del Estado. Ahí está. En el encuentro participaron representantes de diversas iniciativas ciudadanas, organizaciones sociales, sindicatos y representantes del mundo político. Tras la cita se sostuvo que un plebiscito sería la opción que reuniría las condiciones para realizar un proceso participativo para lograr una nueva Carta Magna, colaborando en la generación de las condiciones sociales y políticas. Estamos tratando de encontrar la forma para que no seamos nosotros los que decidamos cómo se va a hacer una nueva constitución, sino que sea el pueblo a través de un plebiscito para que de manera institucional la gente pueda decir, sí, queremos una asamblea constituyente, queremos que estar representados y no excluidos del proceso de una nueva constitución, y eso siempre va a ser importante que se haga con la mayor participación posible, y no hay nada más participativo que un plebiscito, no hay nada más participativo que una asamblea constituyente para realizar este gran desafío como una nueva constitución, que finalmente es un pacto democrático que hacemos entre todas y todos quienes vivimos en el territorio nacional, y por lo mismo es un desafío gigante que está también dentro de un programa, en este caso presidencial, y hay que hacerlo exigible. No estamos hablando de una reforma constitucional, repito, estamos hablando de una nueva constitución. Bien, y la especulación inmobiliaria, chicos, ante la proximidad del inicio del Mundial, está dejando a cientos de personas sin techo en Brasil. En este estadio de Sao Paulo dará comienzo en poco más de un mes el Mundial de Brasil, algo que no alegra a todos. La especulación inmobiliaria está echando de sus casas a los más desfavorecidos. Unas 1000 familias del movimiento Trabajadores sin Techo han ocupado un terreno en las inmediaciones del Itaquerão, como se conoce el nuevo estadio, para protestar contra unos precios de la vivienda que se han disparado por culpa del torneo. Con más de 1.000 millones de reales gastados en el estadio, lo que nos queda a nosotros es un legado de desahucios, de alquileres más altos y de muchísimas dificultades para garantizar el acceso a la vivienda. Junto a este movimiento pacífico, en Brasil se multiplican las protestas violentas. La gran inflación que ha traído el torneo se está notando y mucho entre las clases bajas. Dilma Rousseff, que aspira a un segundo mandato, ha anunciado más ayudas sociales mientras su popularidad cae en picado. Conversamos ahora sobre África y Asia, porque están siendo atacados por el polio. Es una enfermedad que le da a los niños, ¿no? Estábamos comentando. Preocupante. Veamos un poquito más la ampliación. Resulta que la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia internacional debido al brote de polio en Asia y África. La Organización Mundial de la Salud alerta contra la propagación de la poliomielitis. Los casos se han reducido en las últimas décadas, de 350.000 en 1988 a solo 400 el año pasado. Pero la detección de numerosos casos en Afganistán, Irak y Guinea Ecuatorial en enero ha puesto a las autoridades en guardia. El director general ha declarado la propagación internacional del virus de la polio hoy en 2014 como emergencia de salud pública a nivel internacional.
La poliomielitis es una enfermedad muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños menores de 5 años. Puede provocar parálisis en unas horas y ser fatal en algunos casos, pero puede prevenirse con vacunas. La Organización Mundial de la Salud considera que el mayor riesgo de exportación de la polio afecta a Pakistán, Camerún y Siria, y pide a las autoridades locales que lancen campañas de prevención entre las personas que tienen que viajar. Y bueno, realmente muy, muy preocupante esa noticia, alarmante. Sí, alarmante. Ojalá y bueno, no se siga extendiendo, ¿verdad? Bien. Esperemos que no. Vamos con más noticias internacionales, Cris. Ok, bueno, ahora nos vamos a Ecuador y bueno, comentarles de lo que estábamos hablando al principio del programa, de una mano biónica que crearon dos estudiantes en Ecuador y pues ahora van a ser realmente para beneplácito de toda Latinoamérica los representantes en Rumania. Ahora les comento un poco a continuación. Dos estudiantes, ellas son Verónica Barros y Cristian Ramírez de la Universidad Técnica Particular de Loja. Inventaron un prototipo de una mano de prótesis luego de 14 meses de trabajo arduo y solamente $300 de presupuesto. Entonces, este prototipo de mano biónica, ya lo saben, se llama la Mano de la Esperanza y la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología les dio la medalla de oro y ellos van a representarnos a nivel, obviamente, internacional en Rumania. Desde Ecuador. Así es. Desde Ecuador. Qué bien. Excelente. Muy buena noticia. Muy buena noticia. Muy buena noticia. Sí, efectivamente. Bueno, ahora nos vamos a Venezuela y comentarles lo que estábamos hablando también al principio del programa. Lamentablemente en Venezuela los medicamentos ilegales se están internando al país de una manera vertiginosa. Se habla ya de que en las últimas semanas aproximadamente ya están copando el 10% del total de los medicamentos el país. Y esto a consecuencia de la escasez que existe en los últimos meses. Entonces, bueno... La escasez que existe en medicamentos. Medicamentos principalmente. La industria ilegal de medicamentos crece en ese país debido a la escasez en el sector. Este mercado ilegal sería de aproximadamente el 10% de la industria farmacéutica legítima y 70 millones de unidades incumplen algún tipo de parámetro legal en este país, en Venezuela. Estamos hablando de que aproximadamente el 68% de los productos que se venden en Internet son falsos y se revenden, atención, a países como Colombia, el Caribe, República Dominicana y el Ecuador. Puede ir ahí inclusive una mala praxis de lo que está del medicamento en sí mismo, ¿no? Digamos de la materia prima química que se utiliza y que de alguna manera puede provocar inclusive más daños que beneficios. En algunos casos puede provocar hasta la muerte, porque hay personas que se automedican y si ese medicamento de alguna manera está caducado o no es el medicamento correcto, imagínate que te estás poniendo al cuerpo, ¿no? Efectivamente, que dice vencido y a veces no obedecemos, ¿verdad? Así es, y te estás poniendo veneno directamente al cuerpo. No es la dosis adecuada a veces, ¿no? Y bueno, comentarles ahora de que nos vamos hasta Honduras. Y comentarles de que este pasado domingo, estamos hablando hace 2 días, hubieron 5 muertos a consecuencia de una pelea de pandillas en la cárcel de Honduras, en una de las principales cárceles de Honduras, entre la Mara M18 y la Mara Salvatrucha. Entonces, lamentablemente, no es la primera vez que pasa esto. Según las Naciones Unidas, en esta cárcel de San Pedro de Sula, donde se realizó lamentablemente este altercado entre pandillas, dice que, bueno, según las Naciones Unidas, tiene la tasa de homicidios más alta de Latinoamérica. Imagínate eso. Así es. Entonces realmente es muy preocupante. Recordemos también de que no es la primera vez que se suscita esto. En febrero del 2012, aproximadamente unos 360 prisioneros murieron en un incendio en la cárcel de Comayagua, al norte de la capital de Tegucigalpa. Y también pasó algo similar acá también en Bolivia hace poco tiempo atrás en Santa Cruz. Entonces estamos viendo de que principalmente estas cosas pasan porque las prisiones son superpobladas, hay bastante hacinamiento, hay una falta bastante grande también de personal. Y en este caso también son muy violentas, muy cruentas. Entonces cada vez ya no es por lastimar a los demás, no se habla de golpes, sino se habla de que obviamente pues ya es cortarle la vida a la otra persona, ¿no? Así es. La Mara Salvatrucha, estas son a nivel internacional, además organizadas, no solamente en estos países. Pero muy temidas, porque en realidad para entrar a esas famosas maras, tú tienes que matar a alguien, y no matarla de una manera casual, digamos. No, y también de alguna forma que la mayoría de los presos que están, quizás no han recibido todavía el juicio correspondiente, siguen estando en la cárcel, quizás todavía sin condena real, entonces de alguna forma también como que posibilita que las personas que estén ahí, digamos, inclusive en vano, todavía no están con una condena o no se ha investigado, no se ha afirmado si son realmente culpables o no, por supuesto ya sean parte de esta cadena de grupos pandilleros que no den tregua, la verdad, sea simplemente
nos molestamos y bueno, a la muerte. Se ha escuchado muchas veces también de que este tipo de personas dicen, bueno, yo no tengo nada que perder, y lo dicen así muy avalentonados. En este caso sí tienen mucho que perder porque estamos hablando de que no solamente es que están privados de libertad, sino que incluso pueden perder la vida. Entonces, cada vez las cárceles con más hacinamiento, menos infraestructura, obviamente, digamos, en este caso, poco personal y también pues cada vez más violentas estas situaciones de... Hasta dentro de la cárcel, exactamente, ¿no? Por el tipo de de confrontaciones. Así es. Vámonos hasta Chile. Les comento que la presidenta Bachelet ya ha emitido, bueno, ya ha conformado el primer proyecto de educación. Un proyecto de educación en que el objetivo fundamental, un proyecto de educación que tiene como objetivo fundamental el preservar los derechos de los estudiantes. Durante su campaña ya se reunía con varios estudiantes que por una cuestión o por otra quedaban fuera de las universidades, se quedaban sin estudio y de alguna forma se invadían los derechos del estudiante. Es la creación de la figura de un interventor para evitar el cierre de las universidades y los colegios y por supuesto para garantizar los derechos de los estudiantes. Este interventor es la figura de un administrador provisional del Estado que podrá intervenir en universidades y colegios en caso de que se detecten situaciones graves que arriesguen la continuidad de estudio de sus alumnos. Durante esta ceremonia, los estudiantes que estaban presentes, bueno, pues demostraron una reafirmación contundente a esta iniciativa y, por supuesto, garantizar el proceso educativo, sus esperanzas, sus ilusiones y el término final de su proceso, digamos, de superación. Esta misión educativa no tiene de ninguna manera la intención de intervenir en las instituciones ni en sus digamos, sus objetivos fundamentales como institución, simplemente verificar que el proceso llegue, por supuesto, a su final, digamos, de la forma más correcta posible y que no se interfiera en los derechos de los estudiantes. Veíamos antes de las elecciones cuántas marchas no hubo en Chile por parte de los estudiantes pidiendo una educación completa, gratuita, que no sea realmente tan cara y tan inaccesible para muchos estudiantes en Chile, pero este es un primer avance, un primer punto de partida para garantizar el derecho y la continuidad de estudio de los estudiantes. Y como se dice, ¿no? Lo difícil es dar el primer paso, los demás vienen solos. Entonces, pues esta revolución que hicieron los estudiantes de alguna manera está dando frutos. Y pues habrá que ver ahora de acá para adelante, ¿no? Efectivamente. Y este 8 se viene la primera marcha también, ¿no? En Chile. La primera marcha, efectivamente. Pero bueno, es un paso de avance en el nuevo gobierno de Bachelet. Seguimos para Argentina porque les comento que la tarifa eléctrica ha disminuido en un 15%. Argentina, ustedes conocemos todos que está pasando por un momento un poco complicado con el tema de la inflación, el dólar, el precio que tiene el dólar, pero la presidenta continúa todavía proponiendo cambios, proponiendo mejoras para la población argentina y en este caso se ha declarado que va a haber una disminución, un descenso del 10% y el 15% en el recibo de la luz, según datos aportados por fuentes del sector. El ahorro será mayor cuando, por supuesto, sea mayor el consumo. Importante porque, esto pertenece, la nueva tarifa denominada precio voluntario para el pequeño consumidor, que se está usando desde abril para determinar la factura de luz, ha supuesto un ahorro de entre 9 y 12 euros en el primer mes que está en funcionamiento. La rebaja se calcula teniendo en cuenta los impuestos del 21% del IVA y el 4.8% de los tributos sobre la electricidad. Una buena noticia para Argentina y los argentinos, específicamente en relación con la electricidad, que es tan primordial, es uno de los servicios básicos, ¿verdad?, que debemos tener todos en nuestras casas. Finalizo con China, porque resulta que las inversiones de China en América Latina han sido arduas. Me refiero a varios países, específicamente Perú, Venezuela, Argentina, Brasil. ¿Por qué es bueno resaltar la inversión de China en América Latina? Resulta que ya China este año se prevé que de alguna forma ya empiece a sustituir el mercado internacional, la hegemonía, digamos, internacional comercial que tiene Estados Unidos. Y es importante porque de esta manera América Latina se está beneficiando con los préstamos y con las inversiones. Este desplazamiento, absorción de firmas privadas occidentales con gigantescas inversiones de compañías o consorcios estatales, específicamente va, por supuesto, a caracterizar
caracterizar en el ámbito del petróleo. Por ejemplo, vamos hasta Venezuela porque ha sido el primer destino de inversión de China y específicamente han invertido 28 millones de dólares en un nuevo proyecto en la faja petrolífera del Orinoco. También en Brasil, en el año 2010, Sinopec, la más grande refinadora china, adquirió el 40% de la española Repsol en Brasil por 7.100 millones de dólares. Por supuesto, es parte de la inversión que tiene China en este país, además de otros proyectos. Y en Argentina, la empresa que se dedica específicamente a la explotación petrolera también, por supuesto, ha invertido en este país. Alrededor del 50% de la petrolera argentina, Bridas, ha comprado China por el precio de 3.100 millones de dólares. Importante resaltar la presencia de China en América Latina porque determina la no dependencia del Banco Mundial de Préstamo, el Banco Mundial, digamos, que sea es el ente económico que presta dinero, y América Latina de alguna manera necesitaba en ocasiones de este Banco Mundial. Ya China prácticamente ha sustituido esta figura económica y sus inversiones en América Latina determina también avance. Si China avanza, China continúa proliferando en el tema económico, América Latina por supuesto va a ir de mano de China aumentando, mejorando, por supuesto en el ámbito económico, también en el ámbito social, en los intercambios culturales, sociales, y bueno, Estados Unidos llegará a un momento en que se queda aislado conjuntamente con la OTAN, con todos aquellos países que le apoyan. En el ámbito económico, América Latina va a seguir de manos de China y pues resaltar la importancia de esta relación. Muy importante. Yo voy a hablarles de una nota un poquito curiosa en Brasil. ¿Qué ha pasado? Cortita, pero realmente interesante, ya que encontraron un león desaparecido desde hace 3 días. ¿Qué es lo curioso y lo importante de esta nota? Es que se perdió cuando estaba en un criadero de conservacionista en San Francisco de Asís. Bueno, este es un lugar en Brasil. La policía de Brasil encontró en el estado de Paraná a un león que había sido robado hace 3 días en esta reserva animal. Imagínense, a veces uno cree que estos animales están realmente resguardados y cuidados, digamos, ¿no? Él tenía ya su dueño, un ganadero brasilero, pero lo que pasa es que como él no podía mantenerlo, entonces lo donó y lo dejó, digamos, en este lugar, pero bueno, se perdió, lo robaron, ya lo encontraron. Y además, bueno, el dueño, ¿no? Porque todavía sigue siendo el dueño, este ganadero va a tener que comparecer ante las autoridades. Bueno, buena noticia que lo hayan encontrado. Un poquito, lo que más llama la atención, para suavizar un poquito Lo que más llama la atención, entonces, ¿el antiguo dueño es el que lo había robado? No. Lo robaron, ¿ya? Pero quien tiene que comparecer ante las autoridades por es el cuidado del león, sí, es el dueño, el ganadero. Por supuesto. Pero bueno, él estaba en este lugar conservacionista, digamos, ¿no? En este parque. Pero bueno. Y recordemos que los leones lo mínimo que comen son aproximadamente entre 5 a 8 kilos diarios. También. Entonces, de vegetales, ¿no? Son vegetarianos. Buen dato. Este león comía 5 kilos de carne. Sí, aproximadamente, sí. O sea que ha debido hacer estragos también en 3 días a quien lo robó. Seguro. Bueno, un poquito curioso. Esperemos que no haya sido personas, es parte de su estrago. Esperemos, ¿no? Pero bueno, lo han encontrado, es la buena noticia. Es lo bueno, ¿no? Por ahí, bueno, también espero que no lo hayan llevado al mismo lugar, porque si no, lo van a volver a robar. Definitivamente no hay mucha seguridad. Por ahí en este parque. Bien, hablamos en Uruguay, regula la producción y venta de marihuana. Ya después de ser aprobado, ¿verdad? Así es, ya existe un decreto con 104 artículos. Mira, esto es lo más gracioso, ¿no? Lo que el presidente Mujica dice, alguien tiene que ser el primero. Efectivamente, estoy de acuerdo. Esa es su frase. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estos artículos van a regularizar la producción y distribución de venta. Se van a distribuir en 3 lugares, hablamos de farmacias, la gente puede plantar en sus casas marihuana, y además pueden hacerse clubes de fumatéricos, digamos, ¿no? De gente que consuma marihuana. Tiene también ciertos niveles, digamos, ¿no? Sabemos que aquí lo va a costar entre 20 y 22 pesos uruguayos. Y además solamente se puede vender 10 gramos en paquetitos en las farmacias. 10 gramos. Sí, ya está la reglamentación también, ¿no? Y hablamos un poquito acerca de los, son 22 toneladas, digamos. La ley que ha aprobado el gobierno uruguayo prevé que se podrán cosechar hasta 22 toneladas de marihuana al año para su venta. Esto va a ser a nivel nacional, ¿no? En este lugar. Como máximo habrán 6 empresas dedicadas a la producción. Esta es la reglamentación ya de esta ley. Y el autoconsumo, aparte de la producción estatal, los usuarios podrán cultivar en sus propias casas. Y además dentro del mercado negro, comprar marihuana legal para revenderla va a seguir siendo un delito. O sea, tienen todos la posibilidad de poder consumir, de poder plantar, pero no de revender. Eso va a seguir siendo un delito. Me parece muy bien.
Me parece bien. Bueno, en la medida también en que no se exagere también con el consumo, ¿verdad? Porque desde ese punto de vista puede resultar medio, digamos, no beneficioso, pero yo creo que es una buena técnica. No digo que sea la mejor técnica legalizar todas las drogas, pero cuando algo se convierte en lo no prohibido, deja de ser tan codiciado, ¿verdad? Sí. Y depende. Para mucha gente seguramente va a ser el país de las maravillas, ¿no? Pero bueno, Muchos más o menos van a como ir la al onda país de- de las maravillas. más o menos como eso de ¿qué dices? Y no, y cambian la voz y tal. Pero bueno, de todas maneras, lo que no me queda claro todavía, entonces no va a ser solamente para el tema médico. Ya cualquier persona puede ya consumirlo. todos pueden consumir, ya cada uno puede plantar en sus hogares y son 22 toneladas al año las que también, o sea, está reglamentado, digamos, no tampoco va a ser tan libre, pero de todos modos ya cada uno puede plantar en su casa y lo más importante, si plantas en tu casa no puedes ir a comprar a la farmacia. Por ahí creen que son medidas que van a ¿De qué manera podrían evitar- controlar eso? Tal vez un poco difícil. ¿Quién va a entrar a tu casa? ¿Tienes marihuana? Sí. Me invita, ya no va a ser me invitas 2 tacitas de café, va a ser me invitas un paquetito de marihuana. Ay, Pero bueno. 10 Bueno, gramos, siempre y 10 cuando- gramos a Sí. 20 y 22 pesos uruguayos. Sí. Siempre y cuando Ya se está. utilicen también para la mateada, que ese es bien conocido, hemos hablado sobre la mateada acá, pues está bien. Es decir, que de alguna forma Uruguay pueda adoptar, digamos, parte de su tradición con esta nueva medida. ¿Tú crees que la mateada con marihuana? Nunca escuché, pero sí, posiblemente lo vayan a Pueden hacer Seguro- también, seguro que pueden sí. hacer también. El tema de la mateada no te obliga solamente a hacer con hierba hierba mate, mate. digamos. Puedes hacerlo con otras hierbas. No es lo normal, pero hay personas que también Sí. les gusta. Seguro que a posible, partir de ¿no? ahora va a ser el país más Innovar. relajado de toda Latinoamérica. Me Sin lugar a mataste dudas. tú con eso. Lo, Sin lugar a lo dudas. veamos por el lado positivo. Estamos volviendo a los años 60, ¿no? Sí. Cuando todo era a colores. Sí. color de A rosa, colores. colorito. Así le dicen, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Nos iremos hasta Panamá, ¿les parece? Ya. Hablemos de Panamá. Ayer habíamos anunciado que, bueno, ha sido ya reelecto el presidente. Bueno, electo el presidente. Nos referimos a Juan Carlos Valera, que es el candidato, era el candidato presidencial del partido panameñista. Ujú. Sus propuestas, ¿cuáles eran? Importante resaltar sus propuestas. Ya ha sido electo presidente, ¿no? Lo más importante, erradicar la pobreza, ya que estamos hablando de que aproximadamente el 26% de sus 3.8 millones de personas actualmente viven en pobreza y no tienen servicios básicos como por ejemplo el agua. Entonces él hablaba de que de alguna manera tiene que haber una justicia equilibrada para todos y de que ahora la pobreza de alguna manera se va a erradicar a partir de ahora. Y además de erradicar la corrupción, ¿no? También. No sé si han escuchado acerca de este dato, quien salió en segundo lugar con un 32%. Hablamos de José Domingo Arias. Se presentó esperemos un ratito, con la esposa de Martinelli, con Marta Linares. Con Marta ella Linares. Ella iba a la vicepresidencia Ah. y quedaron en segundo lugar. Recordemos que Martinelli es el presidente que está saliendo. Y pues, Así es. El anterior presidente. Exacto. Bueno, otras de las propuestas de Juan Carlos Valera es la sanidad básica, que se traduce en 100% agua potable y 0 letrinas. Es parte de la intención de sanear, digamos, desde el punto de vista del agua, pero también de la higiene. Es importante la higiene, conocemos que es importante la higiene. La seguridad en los barrios con mano firme, luchar un poco contra la corrupción. Otra de las necesidades que tiene Panamá en estos momentos, el disminuir un poco la corrupción, el acceso a la educación de primer mundo para todos los panameños y la transformación del sistema de salud pública. Esperemos que se cumplan, ¿verdad? Esperemos que todo se cumpla. Sí. Y bueno, yo les comento que en el tema económico en Panamá, en el último año, estamos hablando del 2013, aproximadamente un 8.4% creció la economía en Panamá. Pero como hablamos, lamentablemente el 26% aún continúa con escasos recursos y obviamente en situaciones bastante precarias de convivencia. Entonces esperemos que sinceramente la pobreza de alguna manera se vaya a erradicar, haya más fuentes de trabajo y pues lo más importante, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Dar el pescado o enseñar a pescar? En este caso lo importante sería que hayan fuentes de trabajo, también se dé obviamente la preparación adecuada, hayan capacitaciones, especialidades que obviamente pueda hacer la población para su propia subsistencia, que es lo más importante. Efectivamente. Y bueno, les comento también un datito muy interesante que pude recopilar. Juan Carlos Varela, el presidente electo de Panamá, es un próspero fabricante de ron.
les comento. 50 años ya lleva este rol, ¿no? Y bueno, es un ferviente católico y ya, obviamente, como tú decías, tiene 50 años de edad el señor. Él. Y pensé que licor. No, no, él tiene 50 años, nace en Panamá el 12 de diciembre de 1963, cursa estudios, bueno, usted ya sabe, cursos de primaria, cursos secundaria, en el Colegio Javier. Lo importante de acá es que comienza en el ámbito político cuando se convierte en miembro fundador del partido arnulfista, denominado Partido Panameñista, desde el año 2005, y forma parte de su directorio nacional desde 1992 hasta 1998. De esta forma ya comienza su desempeño en el ámbito político. Recordemos que era vicepresidente de Martinelli, ¿verdad? El anterior presidente, y que bueno, en estos momentos se ha lanzado como opositor de Martinelli al lanzarse como presidente, ¿no? Bien, tiene entonces un arduo trabajo, ¿no? Porque bueno, ha crecido mucho la desigualdad social debido justamente a la crecida económica en este país, ¿no? Así es. Y lo más importante, cabe destacar de que la democracia es lo que realmente ha vivido con los comicios electorales que se realizaron, ya que estamos hablando de que aproximadamente 2.400.000 personas fueron a votar y obviamente ejercieron su derecho para elegir, obviamente, al representante, al primer mandatario que obviamente tienen los panameños ahora. 2.400.000 de los 3.800.000 personas que son en todo el país. Efectivamente, pues hemos dado una breve reseña de quién es Juan Carlos Varela. Vamos a continuar sobre los próximos países que van a estar en elección. Creo que vamos con el próximo, ¿cuál es? No recuerdo. El próximo país, no recuerdo. ¿Uruguay? Me parece que estamos... Van a estar varios ahora en elecciones, primarias, legislativas y presidenciales. Colombia próximamente. Colombia, creo, sí, Colombia estamos, efectivamente. Gracias, Cris, qué buenamente. Hemos hecho ayer nuestra estructura de análisis. Vamos con estos países que van a estar en elecciones, analizando un poco cuál es el contexto, por qué están, cuáles son las propuestas en los temas electorales y cuál es el estado actual de estos países para ver qué tanto va a cambiar o no, ¿verdad? Con la nueva presidencia. Vamos a una pausa, ¿les parece? Perfecto. 8:22 de la mañana, hora de irnos a nuestra próxima pausa. Recuerde que estamos en Vamos Bolivia y que es importante que siga con nosotros porque vamos a comenzar ya con nuestra lista de invitados que ya están seguramente listos fuera de nuestro estudio esperándonos para comenzar nuestras entrevistas. Recuerde que hoy es 6 de mayo, es martes, estamos conversando sobre el tema internacional, ya hemos pasado el ámbito nacional, pero es momento de darles un poco de otra información en nuestra revista. Ya regresamos, no se nos vayan.